Tengan todos un buen día. Estamos hablando de la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Le habla su pastor y amigo Eduardo Romero. En esta clase vamos a ver la teología de la oración. Por favor, usted donde se encuentra, por favor abra su Biblia y comparta con nosotros un momento de mucha bendición. Dice aquí claramente: el génesis de la oración. La oración es el ejercicio de nuestra autoridad sobre la tierra al darle a Dios la libertad de intervenir en asuntos terrenales. Puede que cuando oramos y no recibamos respuesta para nuestras oraciones nos preguntemos: ¿cuál es el propósito de la oración? ¿No hace Dios todo lo que Él quiere hacer, sin importar cómo? ¿Por qué tendríamos que orar cuando ya Dios lo sabe todo, lo controla todo, lo predetermina todo, no cambia? Estas son algunas preguntas válidas para contestarlas. Primero necesitamos entender las verdades esenciales de la naturaleza de Dios y sus propósitos para la humanidad, que nos conduce a la necesidad de orar. El relato bíblico de la creación de la humanidad revela estas verdades. Para comenzar, Dios hace todo con un motivo, pues Él es un Dios de propósitos. Sus actos no son arbitrarios. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En Deuteronomio capítulo 23 verso 6 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. En Salmos capítulo 103 verso 3 dice: el hombre fue creado de la esencia de Dios, aunque siempre depende de Dios como su fuente. Como seres humanos no somos autosuficientes, aunque nos gustaría pensar que lo somos. No podemos revelar la imagen y semejanza de Dios si no entablamos una relación con Él. La idea era que reflejáramos la naturaleza de Dios en el contexto de estar conectados continuamente con Él en compañerismo. Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice: el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ningún ser humano estará verdaderamente satisfecho con la vida hasta que él o ella amen a Dios. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas, porque fuimos diseñados para hablar y hallar cumplimiento y el máximo significado en Él. La humanidad fue creada para ejercer dominio. Dios creó la humanidad para cumplir sus propósitos sobre la tierra. Esta es la vocación primaria de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio libre albedrío. De esta manera, al hombre se le dio la habilidad de planear y tomar decisiones, luego entrar en acción para cumplir sus planes, como lo hizo Dios al crear el mundo. El hombre estaba supuesto a llevar a cabo los propósitos de Dios para la tierra haciendo uso de su propia voluntad e iniciativa. Debía reflejar al Dios que planea de antemano y lleva a cabo sus planes por medio de sus actos creativos. ¿Cómo debe la humanidad cumplir esta vocación? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad. En los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, tenga dominio
Asombrosamente, el hombre no fue creado para entablar una relación solamente con el hombre, sino también con su creador, Dios, sino también para compartir la autoridad de Dios. Por eso Dios le dio al hombre la autoridad para que se enseñoreara sobre todas las obras de su mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice en Salmos capítulo 8, verso número 6. En los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esto lo podemos encontrar en Salmos 115, verso 16. ¿Cómo capacitó Dios al hombre para que gobernara la tierra? Sabemos que el primero, Él creó a la humanidad de su propia esencia, la cual es espíritu. Sin embargo, puesto que la humanidad necesitaba ser capacitada para regir el reino físico de la tierra, Dios entonces le dio a la humanidad cuerpos físicos, manifestados en dos géneros, masculino y femenino. Por eso es que la Biblia se refiere a la creación del hombre en términos singular y no plural. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis capítulo 1, verso 27. En los versículos 26 y 27 de Génesis capítulo 1, la palabra hombre se refiere a las especies que Dios creó, al ser espiritual llamado hombre, que incluye a ambos, al hombre y a la mujer. Esto significa que el propósito de dominio se le otorga a ambos, a hombre y a mujer. El relato de la creación de la humanidad nos muestra que Dios nunca deseó o intentó gobernar por sí mismo la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4, verso 8 y 16, y el amor no piensa en esos términos. Una persona egoísta quiere toda la gloria, pero el crédito, todo el poder, toda la humanidad, todos los derechos y todos los privilegios para una persona. Con amor desea que otros compartan de lo que Él tiene. Es decir, decisivo que nosotros entendamos que la relación de amor que Dios estableció con la humanidad no está separada del propósito que Dios tiene para la humanidad. Más bien, la relación es fundamental al propósito. Ambos son claves esenciales para la oración. El reino terrenal. ¿Qué significa para la humanidad tener dominio sobre el mundo? Primero, Dios confió la tierra al hombre. Esto quiere decir que el hombre iba a ser propietario de la tierra física, incluyendo las otras cosas vivientes del mundo, peces, pájaros, ganado, todos los animales. En Génesis capítulo 2 leemos que Adán fue puesto en el jardín de Edén para atenderlo y cultivarlo. Esto es lo que la humanidad iba a hacer por toda la tierra, atenderla y cultivarla. En efecto, Dios le dijo a la humanidad: gobiernen sobre mi mundo, cuiden de él, domínenlo y subyúguenlo con su propia creatividad. Dios le ha dado la libertad al hombre para mostrar creatividad mientras gobierna la tierra física y todas las otras cosas vivientes que habitan en ella. La tierra debe ser gobernada, cuidada, subyugada y moldeada por los seres creados a imagen de su creador. El hombre debe reflejar el amor y la creatividad del Espíritu de Dios. Esto nos lleva a un hecho interesante que muchos creyentes pasan por alto hoy en día. Al inicio, Dios creó al hombre para vivir en el cielo. Él creó al hombre para vivir en la tierra. Dios es el gobernante del cielo y Él creó al hombre para expresar su autoridad en este mundo. En efecto, Él dijo: yo quiero que lo que sucede en el cielo ocurra también en el mundo creado. Quiero que mi gobierno se extienda a otros reinos, pero no quiero dejarlo yo directamente. Quiero que el hombre comparta mi gobierno. El plan de Dios para la creación fue: así como Dios gobierna el reino invisible en el cielo, el hombre debe gobernar el reino invisible en la tierra, como Dios y el hombre gozando de continua comunión por medio de sus naturalezas espirituales. De hecho,
Dios dijo algo asombroso acerca de la humanidad, lo cual se registra en Salmos. Dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Esto lo encontramos en Salmos capítulo 82, verso 6. Dios nos hizo a su imagen y nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío como un reflejo de su propia naturaleza. Él nos creó para ser su descendencia, por tanto Él nos llama pequeños dioses. Ahora bien, esto no significa que seamos iguales a Dios o que seamos deidad. Adán y Eva pudieron haber cumplido sus propósitos si solo hubieran confiado y se hubiesen mantenido en constante comunión con Dios en el jardín. Similarmente, nosotros podemos cumplir con los propósitos para los cuales fuimos creados solamente si estamos conectados con nuestra fuente. Sin embargo, necesitamos reconocer la alta estima y propósitos que Dios tiene para nosotros. Es esencia. Dios dijo al hombre: deja que yo gobierne por medio de ti, para que puedas apreciar, gozar y compartir mi gobierno. Tener gobierno aún más que tomar el cuidado físico del mundo, debido a que el hombre tiene naturaleza física y espiritual. La humanidad es el medio para llevar a cabo los propósitos de Dios en la tierra, no solo en el reino físico, sino también en el reino espiritual. De esta manera, Él está para esparcir la naturaleza y el carácter de Dios por toda la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén. Nunca fue su intención que ellos dejaran el jardín. Más bien, Él quería que el jardín se esparciera a toda la tierra. ¿Qué significa esto? Dios quería que ellos tomaran el carácter del jardín, la presencia, la luz y la verdad de Dios y lo esparcieran por todo el mundo. Esto es el mayor significado de tener dominio sobre la tierra. Este es el propósito de Dios. En Isaías capítulo 11, verso número 9 dice: la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Trabajando con Dios en vez de para Dios. Cuando Dios creó al hombre para compartir su autoridad, eso estaba en el contexto de la relación humana con Él como con su descendencia. Dios creó a los hombres y a las mujeres para que fueran descendencia de Él, y no esclavos, sino hijos e hijas. Sino hijos y hijas que esparcieran incondicionalmente en la administración de los asuntos de la familia. Este fue su plan para la humanidad desde el principio. Él siempre ha querido que sus hijos le ayuden a cumplir sus propósitos. Esto significa que Dios no quiere que el hombre trabaje para Él, sino no más bien con Él. La Biblia dice que somos colaboradores suyos. En 2 Corintios capítulo 6, verso 1 dice: colaboradores de Dios. En el original griego, colaboradores significa aquellos que cooperan, que ayudan, que trabajan juntos. Deberíamos siempre pensar acerca del dominio de la humanidad en el contexto de un propósito en conjunto con Dios basados en el amor mutuo y de las relaciones de hijos e hijas hacia su Padre Celestial. Resumamos lo que hemos discutido hasta este punto. Dios es Dios de propósitos y su propósito son eternos. Dios deseó descendencia que fuera como Él y que compartiera su gobierno y dominio. Dios creó la humanidad con y para un propósito determinado. Dios creó la humanidad a su imagen y semejanza como un reflejo de su propia naturaleza. Dios creó a la humanidad con voluntad soberana y con capacidad para la expresión creativa. Llevar a cabo los propósitos y la voluntad de Dios sobre la tierra es vocación del hombre. El hombre debe ejercer dominio tanto en el reino físico como en el espiritual. Para cumplir con los propósitos de Dios, los hombres y las mujeres deben estar y hacer la voluntad. No son trabajadores para el reino,
como sus siervos, sino como su descendencia. El hombre debe cumplir con sus propósitos, como así está conectado a su fuente, a Dios como un creador y padre. En este momento vamos a hablar del propósito de la materia primaria de la oración. Como miembros de la raza humana criada a la imagen de Dios, esta autoridad de dominio es una herencia. El deseo de Dios para usted es desear su voluntad. Su voluntad debe ser el nervio y el centro de sus oraciones, el centro de su intercesión, la fuente de su confianza en súplica, la fortaleza de la oración ferviente y eficaz. Orar no significa convencer a Dios para que haga su voluntad, sino hacer la voluntad de Él por medio de su voluntad. Por consiguiente, la clave para la oración efectiva es entender el propósito de Dios para su vida, su razón para que usted exista. Como ser humano en general y como individuo específico, esto es una verdad importante que debemos recordar muy especialmente. Una vez que usted entienda su propósito, llega a ser la materia prima, el elemento fundamental para su vida de oración. La voluntad de Dios es la autoridad de sus oraciones. Orar es cumplir lo que Dios ya ha propuesto y predestinado, continuar su obra de creación y el establecimiento de sus planes para la tierra. De esta manera, su propósito en Dios es el elemento fundamental para sus oraciones con respecto a provisión, sanidad, liberación, poder, protección, resistencia, paciencia, autoridad, fe, alabanza, acción de gracias, confianza, seguridad, de nuevo y paz. Para cumplir todas sus necesidades, echaremos un vistazo más profundo de esta verdad esencial. Todo lo que usted necesita está disponible para que usted cumpla con su propósito. Todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene puede ser recibido por medio de la oración. La medida de nuestra apropiación de la gracia de Dios está determinada por la medida de nuestras oraciones. Algunas personas dicen: no estoy totalmente seguro por lo que se supone que debo orar. La respuesta se encuentra en nuestro propósito. No le vamos a pedir a Dios que haga alguna cosa fuera de lo que se nos ha basado en nuestro propósito. Estaremos dispuestos y discutiendo la aplicación. Practica de esta verdad a lo largo de mantenernos en una oración equivocada, porque continuamos pidiendo por cosas equivocadas. Pedid y se os recibís. ¿Por qué pedís mal para gastar en vuestros deleites? En Santiago capítulo 4 verso número 3. Y si pedimos por cosas que son contrarias a nuestros propósitos, nos frustraremos. Jesús siempre oró para que se hiciera la voluntad de Dios y luego trabajó para que se cumpliera. Por ejemplo, una de las oraciones más largas que registra en Juan capítulo 17 las oraciones de Jesús en realidad fue esta: Padre, antes de que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versos 6, 9 al 12. Jesús conocía los propósitos del Padre Celestial para su vida, y Él quería cumplir con ambos deseos: hacer la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. Mi comida, dijo Jesús, es que haga la voluntad del que me envió
y acabe su obra. Esto lo encontramos en Juan capítulo 4, verso 34. En Juan capítulo 11, verso 41 al 42, Jesús expresó su confianza en que Dios escuchaba sus oraciones. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. La seguridad de Jesús en las oraciones se basó en su conocimiento y en el hacer la voluntad de Dios, como dice en Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Primera de Juan capítulo 5, verso 14 al 15. Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando la obedecemos, cuando pedimos a Él que cumpla, Dios nos concede lo que pidamos. Si vamos a orar por cosas individuales, la familia, la comunidad, por el sistema nacional o por las necesidades del mundo, debemos procurar estar en de acuerdo con la voluntad de Dios para que sus propósitos puedan regir en la tierra. Esta es la esencia de ejercer el dominio. Cuando oramos, cumplimos nuestra responsabilidad de demostrar lo que significa nuestra relación con el Señor en dado a la humanidad autoridad sobre la tierra. Él requiere que el permiso o autorización del género humano para actuar sobre la tierra. Por eso es que cuando dejamos de orar, permitimos que los propósitos de Dios para el mundo sean interrumpidos. Recuerde que Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar. Esto está en Lucas capítulo 18, verso 1. También dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, verso 19. Estas verdades son cruciales para la oración efectiva. Debemos pedirle a Dios que intervenga en los asuntos humanos. Si no lo hacemos, nuestro mundo será susceptible a las influencias de Satanás y del pecado. Al final, Dios hará que sus propósitos sean cumplidos en el mundo, con o sin cooperación. Si usted no ora, Él eventualmente encontrará a alguien que esté de acuerdo con sus planes. Por lo tanto, si usted descuida su oración, usted está fallando en cumplir su papel en sus propósitos. Él no quiere que usted desaproveche este privilegio por su bien, así como de él, Santiago capítulo 4, verso 2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Orar es una opción para el creyente. Es una necesidad para cumplir los propósitos de Dios en el mundo y en nuestras vidas. El tiempo que se pasa en oración no es tiempo perdido, sino tiempo invertido. A medida que aceptamos la voluntad de Dios, a medida que vivimos ante Él en la rectitud de Cristo, a medida que buscamos cumplir sus propósitos, nada podrá impedir nuestras oraciones. Es entonces cuando empezamos a entender lo que Jesús dijo: para Dios todo es posible, en Mateo capítulo 19, verso 26. Dios le dijo a la humanidad una vasta libertad y autoridad sobre la tierra. Aún así, estos dones dependían de que el hombre usara su voluntad para cumplir con la voluntad de Dios. Si él usa su voluntad para otra cosa que no sea hacer la voluntad de Dios, la imagen y la semejanza de Dios dentro de él sería desfigurada y los propósitos de Dios para el mundo serían obstruidos. Propósitos en bondad, productividad, creatividad, verdad, gozo y amor. La rebelión del primer hombre y la primera mujer trajeron esta distorsión de la imagen de Dios en el género humano y atacando así los planes de Dios para la tierra. Esto sucedió porque el hombre empleó su voluntad para propósitos propios, mientras que la voluntad de Dios se basa en el amor. ¿Cómo sucedió esta rebelión? Satanás tentó a Adán y a Eva para que se desobedecieran a Dios, y ellos escogieron ir
de acuerdo a los propósitos del diablo y no con los de Dios. Al hacerlos así, el género humano pecó y cortó la comunión con Dios. La humanidad ya no convino con Dios para cumplir sus propósitos en la tierra, dejando el mundo a merced de una autoridad renegada, ya que no tenía en mente los mejores intereses de Dios. De hecho, el hombre le entregó el derecho de su autoridad a Satanás, a quien escogió servirle en lugar de Dios. Eso quiere decir que la caída introdujo un nuevo gobierno en la tierra, uno que se inclinará a la destrucción de sí misma y no a su crecimiento en piedad y productividad, debido a que Satanás usurpó la autoridad del género humano sobre la tierra. El apóstol Pablo se refería a él como el Dios de este mundo en 2 de Corintios capítulo 4, verso número 4. Cuando Adán y Eva rompieron su relación con Dios, la efectividad de sus oraciones también fue rota. La verdadera oración se mantiene por medio de la unidad de corazón y de propósito con Dios. Solamente entonces podemos cumplir con las direcciones y planes de Dios. Cuando oramos, nosotros representamos los intereses de Dios en la tierra, y la representación requiere de relaciones. Por tanto, nuestras dificultades con la oración pueden ser trazadas hasta los orígenes de la caída y en la resultante naturaleza caída del hombre, por la cual fuimos alejados de Dios. Aún como creyentes redimidos debemos conocer y actuar por lo que somos en Cristo y los principios de la oración que Dios ha establecido, si hemos de ser restaurados para sus propósitos en el área crucial de la oración. Puede que no pensemos en la oración como un área en la cual necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, como en Romanos capítulo 2, verso 2. Sin embargo, siendo que la oración efectiva tiene mucho que ver en que estamos unidos con Dios en una relación de amor, teniendo un corazón y una mente en unión con la voluntad de Dios, obteniendo una mente que discierne en relación con sus propósitos y ejerciendo la fe en su palabra. Esta es una área vital en la cual necesitamos ser transformados. La oración no debiera dejarse abierta, mientras la oración debe ser una oración con propósito, motivada por el conocimiento de las direcciones e intenciones de Dios. Ahí donde tú estás, de pronto te estás preguntando, ¿cómo puedo entrar en la presencia de Dios? Una vez que entendamos que el núcleo de la oración es la comunión con Dios como una unidad de amor y propósito, ¿cómo empezamos a orar? ¿Por dónde empezar? Primero necesitamos aprender cómo entrar en la presencia de Dios con espíritu recto, acercándonos y preparándonos para que podamos entrar en comunión con Él. Estaremos dando una mirada a un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Levítico para ilustrar un principio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de los creyentes. Jesús dijo: no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, verso 17. El Nuevo Testamento revela el profundo significado espiritual de las prácticas y rituales del Antiguo Testamento que fueron cumplidos en Jesucristo. En Hebreos capítulo 8, verso 5 al 6 y en Hebreos capítulo 9, verso 23. Es importante que entendamos esta práctica del Antiguo Testamento para que podamos apreciar lo que su cumplimiento en el Nuevo Testamento significa para nuestra relación con Dios, ahora que todos somos redimidos por Cristo. Al terminar, entrar en la presencia de Dios se usa como frecuencia en la iglesia de hoy para referirse a la adoración y a la oración. Sin embargo, en nuestro cristianismo casual del siglo XXI, la mayoría de nosotros no entendemos lo que realmente significa este concepto. Aun cuando intentamos hacerlo sinceramente, todavía no lo logramos. ¿Por qué?
Francamente es porque a menudo no tenemos una genuina revelación de Dios. Aquí solo un pequeño ejemplo. En 1000 años de crecimiento, si una persona lleva puesto un sombrero cuando entra a la iglesia, se quitaba su sombrero con respeto al lugar donde Dios era adorado. Por supuesto que hoy decimos, bien, eso es innecesario, es la actitud lo que cuenta. Sin embargo, pienso que hemos perdido la actitud, también la costumbre. Necesitamos ser espiritualmente sensibles al hecho de que Dios es santo, poderoso y digno de ser reverenciado. Una de las ideas teológicas favoritas en muchas iglesias de hoy es que la gracia invalida la ley, pero debido a que la malinterpretamos la naturaleza de la gracia, somos negligentes a la obediencia que le debemos a Dios. Cometemos pecado y entonces apresuradamente pedimos perdón en nuestro camino a la iglesia o reunión de oración. Al momento de llegar a la puerta pensamos que estamos listos para unirnos en oración a los otros creyentes. Tratamos la preciosa sangre de Jesús, siendo que Él dio su vida para librarnos, como si cubriéramos temporalmente nuestra inmundicia, para así pecar una y otra vez. Penosamente realmente no amamos a Jesús. Hacemos el uso de Él, pues nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones. La verdad es que la gracia traspasa la ley en el sentido de que solamente la gracia que recibimos en Cristo nos capacita para cumplir la ley de Dios. Jesús nos dijo que Él es más grande mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo capítulo 22 verso 37. En esencia, Dios le está diciendo a la iglesia, no me obedezcan por causa de las cosas que ustedes quieren de mí, obedezcan porque me aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 verso 15. Si ustedes me aman, no necesitarán castigo y disciplina por hacer las cosas que les pido. Dios no quiere que nosotros lo usemos a Él como un seguro de protección contra el infierno. Él quiere una relación, no una religión. Él quiere ser un padre para nosotros. Él quiere comunión con nosotros. Comunión significa intimidad con nuestro Padre Celestial, por medio de cual expresamos nuestro amor por Él. Cubramos y descubramos su voluntad y entonces la hacemos. Al entrar en mente y corazón de Dios para llegar a ser uno con Él y sus propósitos. En este sentido, acercarse más a Dios es un asunto sencillo como generalmente se piensa. Cuando tenemos un santo temor de Dios o respeto por sus mandamientos, somos incapaces de entrar verdaderamente en su presencia. Es porque cuando hablamos de buscar a Dios, debemos hablar de santidad. La santidad es crucial para la oración, porque sin santidad nadie verá a Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 14, Jesús enfatizó esta verdad cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo capítulo 5, verso 8, nos creó que estos versículos se referían a ver a Dios en el cielo, sino la vida cotidiana en la tierra. Se refieren a ver a Dios ahora en el sentido de tener una íntima relación de amor con Él y entrar en su presencia para conocer su mente y corazón. Fue durante su primera enseñanza pública que Jesús dijo que el corazón puro verá a Dios. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5. Él nos enseñó al pueblo lo que ahora nos referimos como a las bienaventuranzas, que a mí me gustan llamarlas actitudes futuras, las actitudes que defienden quienes se suponen que somos en Cristo. Jesús comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí llorar significa humillarse en ayuno. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios les satisfará si usted busca a Él con todo su corazón. Fue en el contexto que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Cuando Jesús hizo esta declaración, Él no se estaba refiriendo a nuestra muerte de ver a Dios en el cielo. Él estaba enseñándonos las actitudes con las que debemos vivir cada día en esta tierra. Él nos está diciendo cómo permanecer en unidad con Dios. ¿Qué significa ser limpios de corazón? Limpios de corazón significa santo, en efecto. Por eso Jesús está diciendo, bienaventurados los de corazón santo, porque ellos verán a Dios. La palabra santo significa santificar, o apartar, o depurar. Bienaventurados los depurados de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted es puro de corazón, su mente está dispuesta en Dios y en sus caminos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Pónganse en aparte ustedes mismos, y seráis santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, verso 44. Yo soy Jehová que os santifico. Levítico 20, verso 8. Quizás no hay palabra que describa mejor a Dios que la santidad en estos versículos. Dios está diciendo, apártense de la misma manera que yo lo hago. Sean santos como yo soy santo. Congregarse quiere decir tomar una posición o situarse usted mismo, de tal manera que pueda decir, voy a hacer un alto hasta que obtenga lo que consigo. Levítico capítulo 20, verso 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. La santidad siempre tiene que ver con la separación. Esto tiene que ver con que usted se sujeta a Dios y no se deja influenciar por las personas que no se sujetan a Él y tampoco creen en su palabra. ¿Qué significa ver a Dios en relación, en oración? Las escrituras dicen, quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. En Éxodo capítulo 14, verso 13 y en Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 17, es esencia lo que Dios dice, si ustedes son santos, entonces yo mismo me manifestaré ante ustedes. Ustedes me verán mi salvación en sus vidas. Aquí claramente la palabra del Señor es muy clara. Claramente nosotros vivimos en gracia y dependemos del Señor para tener la entrada a su presencia. Hay personas que apartan un tiempo para orar delante del Señor y quieren ir más allá y más allá en su presencia. Es momento de que las personas, cuando buscan al Señor, presenten su vida delante de su presencia. Sabemos de que Dios es un Dios omnipresente, conoce nuestras vidas, pero Él desea que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos nuestras áreas y nuestras fallas delante de su presencia, porque el Señor conoce toda nuestra vida, pero Él desea que nosotros reconozcamos nuestros errores y al decirlo sepamos en qué hemos fallado delante de su presencia, y Él tendrá misericordia de nosotros. Pero también es muy bueno que en ese tiempo que estás ahí no te levantes de orar hasta que tú confieses todo lo que te aparta delante de su presencia y digas, Señor, dame la santidad que tú tienes y deposítala en mi vida, que yo, por favor, Señor, mi espíritu, Señor, no se enfrente al Espíritu Santo, no lo haga enojar, no lo hiera, sino que yo sea amigo con el Espíritu Santo, el cual tú enviaste aquí a la tierra para que sea mi líder, para que sea mi protección, para que sea el que me enseñe el camino de Jesús. Es momento de que tú te levantes de ahí, de orar, hasta que sientas la completa paz y sientas que el Señor te ha hablado. Porque no es solamente desahogarme y me voy. Tú te desahogas y el Señor, después de que tú te desahogas, quiere escucharte y quiere también Él hablarte, porque es una comunión. Una comunión es de dos personas en las cuales tienen comunicación. Tu espíritu tiene que estar muy tranquilo y muy desocupado y ligero para escuchar el susurro de la voz del Espíritu de Dios hablando a tu espíritu, que empieza a cobrar vida cuando tú te desahogas y te liberas de todas las cargas que has llevado por causa del pecado y del dolor que llevas en tu alma. La comunión verdadera y sincera es cuando te apartas a buscar el rostro del Señor y es cuando empiezas a clamar, Abba Padre, Padre mío, Papito mío. Es momento de buscar la presencia del Señor.
Solamente acercarnos al Señor podremos encontrar la verdadera esencia de la santidad y la verdadera esencia de buscar su tranquilidad y la verdadera paz. Esperamos de que esta clase haya sido de bendición para tu vida y la leas y la medites. Y cada versículo que anotaste en tu cuaderno lo tengas presente y vuelva y escuches esta clase que será de mucha bendición para tu vida. Meditar en los caminos del Señor, renovarse la mente, como dice en Romanos 12:2, renovar la mente con la palabra del Señor, y constantemente nos iremos acercando más delante de su presencia. Dios es un Dios de propósitos y tiene un propósito en tu vida y no te dejará hasta que los cumplas, pero también es que tú hagas tu parte y dependas de Él para que puedas entender cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra. Dios te bendiga. Bendiciones.